Buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana de 11 de abril de 2020. Estoy aquí contento de estar ante ustedes para poderles ministrar. Y bueno, el Señor me ha traído aquí, no me voy, estoy deseoso de poderles seguir ministrando hasta que el Señor a mí me lo permita. Y bueno, quiero que por favor en esta mañana lleven en sus oraciones a cada uno de los enfermos. En este día creo que son 2 días vitales para aquellos que han entrado al hospital y que requieren de nuestras oraciones y, ¿por qué no?, de un tiempo para ayunar y pedir la bendición de Dios sobre aquellos que están enfermos, orando por un milagro. En esta mañana, mientras estaba teniendo yo mi devocional, orando, le pedí al Señor qué era lo que Él quería que yo compartiera con ustedes. Y como ustedes han venido viendo, he venido manejando algunos devocionales basados en el Evangelio de Juan. Pero hoy el Señor me movió a meditar en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y quisiera que vayan conmigo al versículo 11, donde dice que aconteció que yendo él a Jerusalén pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpiados. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que piensen, por favor, por los breves minutos que voy a estar dando este devocional, en este evento del Evangelio de Lucas, donde estos leprosos llegaron y la Biblia nos dice que se pararon de lejos. Y la invitación en este devocional es: no te pares de lejos, acércate. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Pedimos por cada uno de los enfermos. Viene a nuestra mente nuestro hermano Peña, nuestro hermano Bobadilla, que tiene días cruciales, ambos para recuperarse, nuestro hermano César Gómez, y aquellos que están dolientes por la separación de sus seres amados que tuvieron que despedir ya de esta vida. Pido, Señor, tu bendición sobre tu palabra, y te pido, Señor, que ella sea un bálsamo, un consuelo, pero también un reto para nosotros de honrarte y glorificarte, Señor, en esta etapa también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes sabrán, cada vez que uno piensa en situaciones de lepra en la Biblia, todos los eventos de lepra eran tratados de forma clara en relación a los casos de lepra que aparecían entre el pueblo de Israel. Si usted ha leído el capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Levítico, sabrá que los que tenían sospechas de estar contaminados por la lepra, iban a los sacerdotes, miraban su piel, si había manchas blancas que habían avanzado, y si esas esas manchas de lepra habían avanzado, en automático el sacerdote declaraba al leproso ya en su totalidad con ese título, y en automático el leproso era excluido de la congregación de Israel en un lugar destinado precisamente para leprosos, donde literalmente cada uno de los leprosos iba viendo cómo su cuerpo avanzaba de forma negativa la lepra, eh, tocando cada parte y cada órgano de su cuerpo, y al final de cuentas ver que pieza por pieza de su piel se iba cayendo ante sus propios ojos sin poder hacer nada. Al final de cuentas, como todos sabemos, lo último en detenerse era el corazón, y el leproso literalmente moría. Pero cuando ya vemos ahora la historia en el Nuevo Testamento de la lepra, y por cierto la lepra es un buen símbolo del pecado, de cómo el pecado nos ha ido degenerando al punto de llevarnos a donde nos ha traído hoy a nivel sociedad, donde Dios de alguna manera está tratando con esta sociedad que se volvió inmoral,
permisiva con los abortos y que se volvió todo lo opuesto al plan que Dios tenía con esta creación. Pero al pensar en este pasaje de la palabra de Dios y entre el hecho de que Jesús pasaba de Jerusalén a Galilea y se encontraba entre Samaria y en ese punto geográfico, dice la Biblia que entró en una aldea y lo primero que ocurrió fue que se presentaron ante él estos 10 leprosos que dice la Biblia que se pararon de lejos. Todos sabemos, y por la referencia que hice en el libro de Levítico capítulo 13 y capítulo 14, que una vez que el leproso era declarado bajo ese título, no podía acercarse de ninguna manera más a ninguna persona para no contaminarla. Qué ejemplo tan claro de lo que estamos viviendo hoy de distanciamiento, ¿verdad? Esos principios fueron ya extraídos de la Biblia desde hace tiempo y algunos médicos lograron comprender que esta separación tenía un objetivo y era precisamente no producir lo que ahora la sociedad no ha querido comprender, que es este proceso de distanciamiento hasta que hay tratamientos efectivos que contienen todo lo que hoy por hoy nosotros estamos viviendo. Pero a mí me toca mi corazón pensar que se pararon de lejos porque sabían que no podían acercarse al Señor Jesús. Y dice la Biblia que alzaron la voz por obvias razones. Había distancias que estaban marcadas en la Biblia entre el leproso y las personas que se trataban. Y dado que no podían acercarse en la versión 60, dice que clamaron a gran voz, alzando su voz, como dice la versión antigua. Y lo único que los leprosos pudieron hacer es exactamente lo que nosotros debemos de pedir en esta etapa. Pidieron misericordia. Pidieron misericordia. Si ha de recordar el caso del hombre que estaba ahí postrado por 38 años, sabrá que el Señor, dice la Biblia, que tuvo de él misericordia. Si usted recuerda el caso del ciego Bartimeo, la Biblia nos dice que clamaba a gran voz por misericordia y entre más él trataba de que le callaran, él gritaba mucho más, alzando su voz, pidiendo exactamente por misericordia. Pero dada la situación que ahora acabamos de leer en Lucas capítulo 17, estos leprosos tenían, número uno, una condición triste, al punto de que estaban a punto de morir. Número dos, hubo un clamor desesperado por estos leprosos de lejos, que lo único que pudieron hacer fue por suplicar de manera increíble por misericordia. Y número tres, hubo una ubicación, como vimos, de distancia entre los 10 leprosos y entre el hecho de que Jesús, por obvias razones, escuchó a los 10 leprosos alzando su voz y diciendo: ten misericordia de nosotros. Retumbaba en mi mente la idea de que estos leprosos se pararon de lejos porque por su condición de lepra, que es una clara analogía del pecado en la vida de una persona, no podían acercarse a ninguna persona y pues por obvias razones no podían acercarse al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice precisamente que se pararon de lejos, alzando su voz, suplicando y pidiendo al Señor Jesucristo por misericordia, y que si Él tenía compasión, iba precisamente a sanar a estos leprosos, porque había escuchado este grupo de leprosos de cómo Jesús levantó a este paralítico, cómo le había sanado a esta mujer su flujo de sangre, cómo había levantado a Lázaro de entre los muertos. Y para mí es sorprendente que los leprosos eran conscientes que lo único que podían hacer era pararse de lejos
y alzar su voz y clamar por misericordia. Creo que bajo ese pensamiento que acabo de decir, la invitación para nosotros no no estés lejos. Tú no tienes como cristiano por qué estar lejos en este periodo. La invitación del Señor es, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, mire, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación del Señor para nosotros es, no estés lejos. Estamos viendo una situación tan difícil que la invitación para ti es, no estés distante, no estés separado del Señor, no estés lejos del plan y propósito de Dios en tu vida, no estés ausente de las promesas del Señor, no estés lejos en tu vida pensando que tú vas a volver a ser la misma persona regular sin tomar la firme decisión de decir, ya no voy a estar más lejos de mi Padre Celestial, ya no voy a estar más lejos de mi vida de oración, ya no voy a estar más lejos de mi iglesia, ya no voy a estar más ausente de compartir mi fe con aquellos que no conocen al Señor y no voy a estar lejos en mi vida cristiana de saber que tengo acceso completo a mi Rey, a mi Padre, para clamar y que puedo acercarme suplicando por misericordia, pidiendo que Él me consuele, pidiendo que Él me fortalezca, pidiendo que Él me dé la gracia para poder ver la mano de Dios obrar sobre aquellos que están enfermos, pidiéndole, acercándome al Señor, diciéndole que Señor te necesito tu poder, necesito de tu Espíritu Santo, que necesitamos de manera deliberada y clara y contundente decir, Señor, haz un milagro en toda esta situación que se está viviendo. Por favor, Señor, yo me quiero acercar y lo único que puedo pedir, tal como los leprosos hicieron, fue suplicar por misericordia cuando ellos se pararon de lejos. Miren, ellos se pararon de lejos, pero la invitación es, no tenemos por qué estar lejos, tenemos que acercarnos y hacer exactamente lo mismo que hicieron estos leprosos. Pidieron por misericordia. La invitación del Señor en su palabra es, lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, mire, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación para este sábado es una invitación a acercarte, a que no estés lejos, a que no estés distante, a que vengas al trono de la gracia como hicieron estos leprosos al presentarse ante el Señor Jesucristo y le digas, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y dame consuelo. Ten misericordia y dale fortaleza a aquellos que están enfermos y levántalos de ahí. Ten misericordia, Señor, y consuela con un consuelo que sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento. Aquellos que han perdido a sus seres amados, mi Dios, dales fuerzas. Señor, ten misericordia y me acerco a ti suplicándote, Señor, para que me quites esta agonía de temores, de dudas, de incertidumbre. Porque, Señor, tú siempre ves con ojos de compasión a cada uno de nosotros. A mí me sorprende pensar que cuando los leprosos se pararon de lejos, y la Biblia nos dice que alzaron su voz, dice la Biblia que pidiendo misericordia, el Señor los vio. El Señor los vio. Hermanos amados, la invitación de este día es, no estés lejos, acércate, porque la Biblia nos dice que Él está listo para ver, para escuchar y para manifestarse a favor de nosotros en este día. El día de hoy, 11 de abril, quiero hacer una invitación a ustedes que están viendo este video, a que hagan una oración especial por la primera iglesia bautista de Brooklyn, por cada uno de sus miembros, y pidiéndoles de manera especial que se acerquen, que no estén lejos, y que cuando Dios en su gracia nos conceda la oportunidad de volvernos a reunir como iglesia, en el nombre de Cristo no vuelva a estar más lejos, que se acerque y se comprometa con su Dios con una seriedad
tal que nos lleve a estar en ese compromiso hasta el día en que el Señor regrese por nosotros. Es una pena tener que decir el día de hoy que 10 fueron sanados de la lepra y solo uno volvió dándole gloria a Dios, y la Biblia nos dice que ese era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? Ese es otro tema. Pero definitivamente, acérquese, no esté más lejos y acepte la invitación de parte del Señor de buscar con intensidad, como en ningún otro tiempo, el rostro del Señor. Si tiene dudas, no esté lejos, acérquese. Si tiene temores, no esté lejos, acérquese y suplique por misericordia. Si tiene problemas adicionales de trabajo, no esté lejos, acérquese. Acérquese, no esté lejos, porque la misericordia y la gracia de Dios estarán prestas para obrar para bien y para la gloria de su nombre, como siempre lo ha hecho en nuestras vidas como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga en este día, y le invito, por favor, el día de hoy, no esté lejos, acérquese, acérquese al trono de la gracia, que la misericordia de Dios está presta y lista para ayudarnos, fortalecernos y mantenernos saliendo a flote, para poder alabar y glorificar el nombre de Dios, como lo hizo solamente un leproso de los 10 que fueron sanados. Que el Señor les bendiga en esta preciosa sábado. Le invito para que el día de mañana nos acompañe a las 6 de la mañana, a las 10:30 y a las 6 de la tarde en las transmisiones que estaremos teniendo en vivo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, qué bueno saber que no tenemos por qué estar lejos. Qué bueno saber que me puedo acercar tan palpablemente a ti, Señor, que tú puedes extender tu misericordia y ver cómo estamos sufriendo, ver cómo tenemos enfermos, ver cómo algunos queridos hermanos de la iglesia han tenido que despedir a sus seres queridos. Y te pido, Señor, que por favor extiendas tu misericordia, tu manto de gracia sobre nosotros, para ver el oportuno socorro que estás listo para brindarnos a nosotros. Bendice tu pueblo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en este día, hermanos.